Muy buenos días, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo amanecen? Y saludamos a ustedes con este fondo musical para despertarnos, levantar el ánimo. Fe. Buenos días, buenos días, buenos días. Es un placer, bienvenidos. ¿Recuerdan este canto? Fe. Por allí, por el año 2001, aparece este canto dando fuerte en la sociedad de jóvenes. Muy bien, fe. Si no me equivoco, el autor de este canto fue Joel Barrios. Así que fue un canto muy sonado en el círculo de la juventud adventista. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. Es un placer. Los saludo. Estamos terminando la 10ª semana al aire, ininterrumpidamente. Mañana tendremos la transmisión de 5 de la mañana, sábado. Todos los sábados estaremos a las 5 de la mañana para no interferir con algunas actividades propias de las iglesias locales. Así que mañana estaremos con ustedes a las 5 de la mañana por esta vía, por Facebook. Mañana 5 de la mañana. En la tarde tendremos un seminario. Vamos a abordar el capítulo 12 de Apocalipsis mañana a 3 de la tarde. Así que les esperamos mañana a las 3 de la tarde para abordar el capítulo 12 de Apocalipsis. Y nos va a preparar ese capítulo 12 para el lunes por la noche, en nuestro programa del lunes por la noche. Esta semana no lo tuvimos para apoyar el programa de la radio y de la división sobre la campaña del pastor Robert Costa que hemos seguido. Sin embargo, este lunes volvemos al lunes por la noche, 7 de la noche, y vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 10. El sábado, mañana a 3 de la tarde, Apocalipsis capítulo 12, y a las 5 de la mañana del sábado estaremos en la transmisión. Así que recuerden 3 cosas. Mañana a 5 de la mañana, la transmisión habitual. Vamos a transmitir de aquí desde Facebook el sermón del sábado a las 5 de la mañana, para no interferir con los programas locales de las iglesias. Hay que ser respetuoso. 5 de la mañana. Luego a las 3 de la tarde, seminario bíblico sobre Apocalipsis capítulo 12. Y lunes 7 de la noche o 19 horas, en el programa lunes por la noche, vamos a tener Apocalipsis capítulo 10. Bueno, 3 cosas. Mañana 5 de la mañana, sábado 3 de la tarde, sábado 5 de la mañana, 3 de la tarde y lunes 7 de la noche. Ok. Muy bien, buenos días, es un placer saludarles, un placer poder estar con ustedes y vamos a comenzar de inmediato. Pues vamos a orar y vamos a comenzar con una cápsula que tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo ahora en Panamá y en el mundo entero. Bueno, vamos a orar, les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre nuestro, muchas gracias por este momento, gracias por esta mañana poderosa que estamos juntos. Pedimos tu bendición al abrir tu palabra, gracias por el texto escogido, que el ser humano pueda ser purificado por la sangre de Cristo, pueda ser sometido bajo la autoridad y señorío del Espíritu Santo, para que tu Espíritu toque los corazones y toque las mentes y abra los caminos al alma, Señor, para conversiones que el Espíritu ha planificado esta mañana. Padre, hoy queremos trabajar en armonía con tu Santo Espíritu y someternos para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ok. Antes de comenzar con el texto bíblico, déjenme hablar un poco sobre cultura,
sobre urbanismo. Eso claro está dentro del marco de la sociología. Y déjenme hablar un poquito sobre esto. Eh, Cuando hablamos de poblaciones que se van urbanizando, cuando hablamos de pueblos rurales que pasan a ser pueblos urbanos, que es el proceso natural de un pueblo, según los conceptos sociológicos, para que un pueblo camine, para que un pueblo rural camine a la urbanidad, tiene que por lo menos tener, según los conceptos, por lo menos debe tener mayor de 5.000 habitantes, es decir, más de 5.000 habitantes. Y otra característica para que un pueblo rural se haga urbano es que debe tener industrias. Eso es lo que dicen los conceptos sociológicos. El urbanismo es el cambio de estatus de un pueblo rural, de un pueblo campesino, a un pueblo urbano. Hay pueblos rurales urbanos que están en esa transición. El objetivo es que un pueblo rural pues se convierta en urbano para el desarrollo de las personas, de sus habitantes, sin perder los estándares de la calidad de vida que ofrecen los pueblos rurales. Por ejemplo, el ecosistema, la sostenibilidad, el respeto a la naturaleza, etc. Así que para un pueblo rural es muy importante dar ese paso, en la vida de sus habitantes. Un equilibrio entre lo uno y lo otro. Hay un buen video que usted puede ver en internet que es hecho está dentro de una clase de sociología, pero son cómics que son hechos para niños. Por ejemplo, cuando el ratón de la ciudad visita al ratón del campo. Hay conceptos básicos de urbanidad que usted puede, de urbanismo, perdón, que usted puede aprender o recordar. Entonces, cuando hablamos de urbanidad, hablamos de desarrollo industrial y explosión demográfica. Entonces, hay un trabajo que yo tengo, que yo le estoy dando a todos mis trabajos, no tengo ningún problema porque nada me va a llevar, todo es para la gloria de Dios y mientras mi pensamiento ande por allí, para mí es mejor, para influenciar a las personas en lo que yo considero que se debe hacer, para la gloria de Dios. Así que si quieren que les envíe mi trabajo, fue un ensayo que yo hice teórico práctico, en un distrito que estuve yo por allí algún momento, accidentalmente fue ese distrito, y pues hice un trabajo interesante para la gloria del Señor y se los puedo mandar. Entonces yo hablo cómo el Evangelio ayuda en el desarrollo de los pueblos, cómo el Evangelio ayuda en el desarrollo de los pueblos. El Evangelio es fundamental. El Evangelio no es sectario ni es para enajenados, legalistas o liberales que quieren hacer del Evangelio su campo y su trinchera. No, el Evangelio es desarrollo, el Evangelio trae esperanza y el día que el Evangelio caduque, entre comillas, nunca va a caducar porque es eterno, pero supongamos que el Evangelio caduque porque los predicadores quedamos callados, porque los discípulos quedamos callados, porque las iglesias, no los templos se cierran, sino las iglesias se cierran, entonces esta sociedad va a quedar abandonada a su suerte, no tiene ninguna esperanza. Esta sociedad tiene esperanza porque la palabra de Dios existe. Hay esperanza para la sociedad porque la palabra de Dios es poderosa y existe. Si la palabra no existiera, estaríamos abandonados a nuestra suerte. Así que el Evangelio es desarrollo y no solo desarrollo, es una arista del Evangelio. El Evangelio es perdón, es esperanza, liberación, trae conceptos de vida, propósitos eternos y también trae desarrollo tangible. Es una arista. Muy bien, entonces cuando hablamos de urbanidad o de urbanismo, estamos hablando de cultura también. Y es allí donde se entremezclan algunos conceptos culturales. Y lo que voy a decir tiene sentido con lo que está pasando y yo lo que necesito es tratar de ilustrar a la gente, a mi pueblo. El manual de la iglesia dice que uno de los trabajos de los pastores es educar y adiestrar a la hermandad. Así que yo estoy haciéndolo por 10 semanas acá, para la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de urbanidad, hablamos de cultura, de choques de culturas que tienen que comenzar a alinearse, engranarse para que haya un orden social.
Por ejemplo, usted está viendo lo que pasa ahora en Minneapolis, allá en Estados Unidos. Tres, cuatro policías mal usando su autoridad, sometieron, según CNN, que es un órgano serio, se sometieron a un ciudadano de color, ex basquetbolista, ex deportista, etc. Y lo sometieron de tal manera que le infligieron dolor, le prohibieron respirar y le ocasionó la muerte. Hoy en día, por 3 noches consecutivas o 3 días consecutivos, están las protestas en Minneapolis, en Minnesota, exactamente. Y bueno, pues han quemado edificios, saqueado bancos, etc. Un acto de violencia produce violencia. Un acto, así como el buitre engendra buitre, la violencia engendra violencia. No hay otra manera. Entonces las culturas tienen que alinearse para que exista un orden social, para que la sociedad camine en orden. Y los conflictos que se producen en el orden social son parte del crecimiento del sistema. Un sistema que es intolerante con el conflicto, es un sistema represario, un sistema que no tiene interés en replantearse, es un sistema que no busca el replanteamiento para dar un mejor servicio o para mejorar su capacidad de institución, que sirva para el fin que fue establecido. Entonces, el orden social el orden social intenta darle una hegemonía y armoniosidad a la sociedad. Ahora, los conflictos que surgen en el orden social surgen por esos márgenes que el orden social no ha atendido o no ha aclarado. Una de las cosas que no se aclaran es la brutalidad policial de los Estados Unidos ya por más de 40, 50 años. La brutalidad policial. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Hablando en cuanto a eso. Bueno, regresemos al tema de las culturas. Quiero tomar unos minutos para estos, 3 minutos más. Esto es importante, muy, muy importante. Entonces, cuando un pueblo se desarrolla de rural a urbano, ocurre un fenómeno, que la cultura predominante va a abarcar o va a ser un paraguas grande para las subculturas que se van desarrollando. Por ejemplo, si en la ciudad de Panamá, una ciudad grande, ciudad Panamá, emigran gente de los pueblos, de Chiriquí, de Los Santos, Santiago de Veraguas, Herrera, ellos no emigran con la cultura citadina, ellos emigran a la ciudad con la cultura campesina, con la cultura del pueblo, con la cultura rural. Ninguno de estos adjetivos es peyorativo, es simplemente academia. Entonces emigran y entonces se encuentran con la cultura citadina. Ahora yo pregunto, ¿cuál sería la cultura dominante? ¿La cultura citadina o la cultura rural? ¿Alguien me puede responder allí en el chat? ¿Cuál sería la cultura dominante? ¿La cultura que emigra o la cultura que recibe al inmigrante? ¿La cultura citadina sería la cultura dominante o la cultura rural que emigra a la ciudad sería la dominante? ¿Alguien me puede responder, por favor? Muy bien. Han contestado correctamente. Por fe, ¿perdón? La cultura rural. Bueno. No, la cultura dominante sería la cultura citadina. Si Ciudad Panamá recibe gente del interior del país que van a establecerse por estudios, negocios, lo que sea, la cultura dominante es la cultura citadina. ¿Perdón, producción? La cultura mayoritaria, dominante. Así como se lo conoce en los libros de sociología, cultura dominante. Entonces, el ciudadano del interior tendrá que adaptarse a la cultura dominante, sin perder la esencia de sus culturas. Ahora, ¿cómo se llama la cultura del ciudadano que emigra a la ciudad? Del ciudadano rural que va a la capital, a la urbe. ¿Cómo se le conoce en sociología? Se le conoce como la subcultura. Subcultura. Por ejemplo, si usted va a los Estados Unidos de Norteamérica,
¿Cuál sería la cultura dominante? ¿La cultura angla o la cultura hispana? ¿Perdón? Correcto, producción. La cultura angla sería la cultura dominante. Y la cultura hispana sería la subcultura, o la cultura hispana, o la hindú, la que sea. Si usted va a España y se come una paella vegetariana, y qué rica que la paella, y usted va a la cultura española, ¿cuál sería la cultura dominante? Usted es panameño, usted es ecuatoriano, peruano, chileno, lo que sea. ¿La cultura chilena o la cultura española? La cultura española. Si usted va a Australia, ¿cuál sería la cultura dominante? ¿La australiana o los hispanos? Siempre la cultura dominante es la cultura que recibe, es la cultura local, la cultura mayoritaria. Ahora, en una sociedad que va en desarrollo, todas las culturas tienen que armonizar para que haya un orden social. La cultura dominante, la subcultura tienen que engranar. Cuando no engranan, hay estos conflictos que hay en Estados Unidos entre los representantes de las personas de color y los intolerantes, que pueden ser también blancos o no. Por ejemplo, o sea, la intolerancia no tiene raza, la intolerancia tiene gente odiadora, gente que desprecia al ser, a su prójimo. Por ejemplo, los negros también abusan de los hispanos abusan de los hispanos. Es como les he explicado durante videos anteriores. Los católicos persiguieron a los protestantes a los otros protestantes, y así, tonterías como esas, que tienen que ver con la intolerancia, que es parte de la genética del ser humano. Cosa que hay que ponerle a los pies de Cristo todos los días. Entonces, cuando se dan esos choques culturales, ocurre una cosa, que la cultura dominante le hereda o le transfiere conceptos, hábitos, pensamientos, costumbres a la subcultura. Por ejemplo, alguien que vivía en el campo no está de pronto habituado a comer todos los sábados en la noche pizza, pero llega a la ciudad y lo que hay es pizza todas las noches, un ejemplo. Entonces comienza a comer pizza todas las noches. Alguien que vivía antes en el campo, de pronto no tenía la costumbre de dormir tarde, pero ahora pues duerme tarde, porque está en la ciudad. ¿Me entienden? O sea, lo peligroso de ser una subcultura en una cultura dominante es que no sepamos cernir, colar lo que es positivo y lo que es negativo. Por ejemplo, nosotros como adventistas del séptimo día, ¿somos una cultura dominante o una subcultura en los países donde estamos? ¿Quién me puede responder esa pregunta y tendrá un premio conmigo? Le enviaré una foto para que nos subamos al Facebook, un selfie. A ver, vamos a ver. Nosotros como adventistas del séptimo día, esto es importante y aquí cierro. Como adventistas del séptimo día, nosotros somos una subcultura en donde estamos, Ecuador, Panamá, Chile, donde sea, o somos una cultura dominante. ¿Qué somos nosotros? ¿Quién responde? A ver. Yo no puedo ver los comentarios aquí. No sé qué pasa. A ver, ¿quién responde? Hoy no puedo ver los comentarios en mi chat, no sé por qué no los puedo ver. No puedo ver mis comentarios, así que ustedes comenten, yo por fe voy a decir amén, los hashtags, y ustedes comentarán y los veré algún día, porque ahora mismo no los puedo ver. No sé si la computadora puede trabajar mejor en ese aspecto y me la traes para el llamado. Entonces, díganme ustedes, a ver, bueno, ya me imagino que lo dijeron. Nosotros somos una subcultura. Los adventistas del séptimo día, en donde estemos, somos una subcultura. Somos una subcultura. La cultura dominante aquí en Panamá es la cultura panameña. Y Panamá es un país católico. Ecuador es un país católico. Perú un país católico. Chile un país católico. España un país católico. O sea, nosotros somos una subcultura. Ahora, el problema no es que sea católica o no. Estados Unidos es un país protestante. El tema es cuando la cultura dominante nos va heredando conceptos que no tienen nada que ver con nuestros principios. Y allí está el problema. Por ejemplo, ahora en la pandemia, es evidente que en la pandemia
estamos nosotros siguiendo conceptos de la inercia social. Hey, abramos la ciudad, abramos esto, mira que aquí, que allá, mira. Cuando entendemos que los contagios van a ser proliferados. Para países como Costa Rica, El Salvador, bueno, El Salvador está un poco aparte, Panamá, países que no les ha ido mal con la cuarentena, con el virus, que no ha sido caótico, perdón. A partir de que se abra la ciudad, las ciudades se abran, a partir de allí comenzará la crisis. Hoy nosotros aquí lo que hemos hecho es estar en casa confinados, pero todavía no hemos visto gente muriendo en las calles, desplomándose, como en China, España, Italia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile. Pero a medida que el virus no merme su capacidad mortífera e irresponsablemente las sociedades dominantes le apliquen conceptos a las subculturas como nosotros y los adoptemos, bueno, entonces la crisis va recién en esos países que he nombrado, en los que no ha sido caótico, en los cuales el sistema de salud no ha colapsado, recién la crisis comenzará. Así que la crisis realmente, déjenme ser un poquito pesimista, la crisis realmente en países como donde vivimos y otros países donde no les ha ido mal o caóticamente, la crisis comenzará cuando las personas salgan sin ningún control. Si a mí me dicen sale, cuando no es ahí no salgo, un ejemplo, yo ya dije ayer, si está lloviendo y tengo a mi hijo con gripe y me dicen, no sale que la lluvia es tibia. Ah, no, porque dice el periódico que la lluvia es tibia, dice el periódico, yo voy a salir. Debo tener pensamiento propio. Fernando del Rincón decía hace unos días atrás, en cuanto analizando la crisis en Hispanoamérica, decía, si los gobiernos no les dan la seguridad, usted como ciudadano trate de ver lo mejor para usted. Allí viene pues la capacidad de pensamiento, la capacidad humana. Gracias, mi amor. ¿Qué harías sin mi esposa? Producción. Siempre está aquí dispuesta a ayudarme. Muy bien. Vamos a comenzar con el texto bíblico. Solamente como para decirles, como para que no digan que nadie se los dijo. Una pregunta de Marcel. Sí. ¿Qué sucede cuando la cultura urbana emigra a la rural? Ok, Marcel, muy buena pregunta. ¿Qué sucede cuando una cultura urbana emigra a la rural? Es una bendición. Si hay un engranaje, es una bendición. ¿Por qué? Porque el ciudadano urbano va a tener mejor calidad de vida, más tranquilidad, más paz. De pronto va a gozar mejor de la calidad del ambiente, del ecosistema que se vive en los pueblos rurales. Ahora, por eso tiene que haber una conexión con el social, porque es posiblemente que el ciudadano urbano traiga progreso y mejoras a la ciudad, y es posible que el ciudadano rural no las acepte. Entonces tiene que haber un clic allí entre lo que te doy y lo que recibo, entre lo que recibo y lo que te doy. Y ese es el problema del ser humano, ponerse de acuerdo. Por eso que era importante que el grupo minúsculo de los 12 discípulos esté de acuerdo, estén juntos para que descienda el Espíritu Santo. No hay otra manera de crecer que no sea estando de acuerdo. Así que es una muy buena pregunta, Marcel, propia de tu persona. Gracias, Marcel. Vamos a comenzar con el texto bíblico. Solamente es una introducción a lo que yo no quiero que ustedes vean que yo me fui acomodando. Yo no me acomodo. Yo soy un hombre de un solo discurso, soy un hombre de palabras, soy un hombre honesto, gracias a Dios, y no me acomodo, o sea, yo no me acomodo. Entonces, si pensé desde el comienzo así, voy a pensar así hasta el final, hasta que no vea que sea diferente. Yo creo que el alza de las cuarentenas de esa manera es un acto bastante irresponsable. Sigamos. Ageo, seguimos en el capítulo 2, solo son 2 capítulos de Ageo, capítulo 2 de Ageo, versículos del 20 al 23. Muy bien, he tomado como 24 minutos en explicar esto, porque me parece que la iglesia debe saberlo y debe estar consciente y ser responsable de sus propios actos. Cada quien tiene que ser, a partir de los días que se levante toda la cuarentena en nuestros países hispanos, tenemos que ser responsables de nuestros actos y cuidar nuestra salud y de nuestra familia. Eso es lo más importante. El resto es secundario. ¿Que no es para comer? Bueno, vamos a ejercer la fe, a ver si los ángeles llegan, como dice el texto bíblico. Claro que Dios va a proveer, pero hay que cuidar la vida, que es lo más importante.
Ageo capítulo 2, versículo 20 en adelante. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y transformaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben. Vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien. Un dato que les quedé ayer debiendo: el nombre de Ageo significa solemnidad. El nombre de Ageo significa solemnidad. No se olviden de compartir el video y no se olviden de escribir sus pedidos de oraciones. No perdamos la buena costumbre de orar al final. Haremos oración poderosa, oración ferviente en favor de los pedidos para la gloria de nuestro Dios. Y no se olviden de compartir, compartan. Una vez entran a la transmisión, compartan para que otras personas me encuentren, porque hay gente que no me encuentra. Entonces el nombre de Ageo significa solemnidad. Y claro que es solemnidad, porque la obra de Ageo está contextualizada en la restauración del templo. Perfectamente el nombre de Ageo coincide con la obra, coordina con la obra o encaja con la obra que se le dio a hacer. Ahora, déjenme dejarlo Ageo un poquito a un lado y voy a hablar de Zorobabel en este último mensaje de esta mañana. El nombre Zorobabel significa simiente de Babilonia. Miren ustedes, volvió mi ferito ejecutivo. Apareció. Hoy me lo puso producción por aquí. Entonces el nombre Zorobabel significa simiente de Babilonia. Simiente de Babilonia. Eso quiere decir, algunos eruditos están de acuerdo que el nombre Zorobabel significa simiente o nacido en Babilonia. Es posible que Zorobabel haya nacido o crecido desde muy pequeño en Babilonia. Y hay algunas teorías de la procedencia de este caballero. Este caballero, más o menos por el año 537, en el reinado de Ciro, el buen rey Ciro, fue delegado, consiguió permiso para ir y llevar a más de 42,000 judíos de regreso a Judá. Zorobabel es el primer líder judío que encabeza un éxodo retro, o sea, regresa a casa con su gente. Más de 42,000 dice la Biblia que regresaron con Zorobabel. Es así como lo registra el libro de, si no me equivoco, de Esdras, que regresaron 42,000. Exactamente 42,360 personas regresaron con Zorobabel. Era un hombre con una capacidad de liderazgo impresionante. Y da la impresión de que Zorobabel tenía sangre real. Da la impresión, algunos eruditos coinciden, que Zorobabel fue hijo del último rey que gobernó en Judá, en Jerusalén, preexilio, el último rey con quien se rompe la hegemonía davídica y van al exilio con Nabucodonosor. Y ese rey fue el rey Joaquín. Algunos eruditos, la Biblia hebrea menciona que Zorobabel posiblemente era el segundo o uno de los hijos o el último hijo del rey Joaquín, el más pequeño. Entonces fue llevado a cautiverio, y bueno, ustedes saben que allá en cautiverio quien pone un rey es Nabucodonosor y pone a Sedequías, pero el rey legítimo era Joaquín, el descendiente de David. Así que Zorobabel da la impresión de que es descendiente de David. Ahora, y esto armoniza con la pregunta que uno le haría al texto. ¿Por qué Ciro, siendo un rey pagano, aunque la Biblia lo pone como un tipo de Cristo, el libertador, Ciro el libertador, es una analogía de Cristo en el texto bíblico, o sea, así se lo reconoce a Ciro, pero ¿por qué? ¿Por qué Ciro le entrega la gobernatura a Zorobabel? Ciro era un hombre de documentos. Ciro
le da el primer documento o decreto para que vuelvan a reconstruir el templo a Zorobabel y a otros líderes judíos. Pero ¿por qué Ciro le entrega la autenticidad de la gobernatura a Zorobabel? Algunos eruditos, incluida la Biblia hebrea, mencionan que Ciro tuvo que haber sabido que Zorobabel era descendiente del último rey de Judá, Joaquín, que llegó al exilio, y tuvo que haber sabido que tenía sangre real, sangre de David. Por eso Zorobabel era el candidato legal, legítimo a liderar, aunque sea como gobernador, a Jerusalén, volver con los judíos y tratar de edificar el templo, que era el centro de la política y la religión judía. Entonces, déjame decirte que si Ciro es un tipo de Jesús, de libertador, está actuando plenamente en el contexto de la monarquía judía. Entonces, Zorobabel tenía sangre real. Zorobabel tenía sangre real. Y hermanos míos, y para que Zorobabel se ponga en marcha, era solamente necesario tener sangre real. No sangre azul. Una cosa es tener sangre real, otra cosa es tener sangre azul. Sangre real. Hermanos míos, Cristo nos compró con su sangre. A través de tu sangre y la mía corre una mezcla, la sangre de Cristo. Cristo nos compró con su sangre preciosa. Y la única cosa que necesitamos para ponernos en marcha, para hacer la obra que hay que hacer, es saber que sobre nosotros y en nosotros corre la sangre real de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey, Él es el Rey, y tú eres hijo e hija del Rey. Tú eres hijo e hija del Rey, y lo único que tienes que esperar para ponerte en marcha, para hacer el trabajo misionero, para salvar personas, es saber que eres hijo e hija del Rey. ¿Cuántos van a decir amén en esta mañana? Vamos a poner el primer numeral, hermanos. Yo soy hijo del Rey. Si es varón, si es mujer, ponga yo soy hija del Rey. Vamos, numeral, yo soy hijo del Rey, yo soy hija del Rey, hermanos. Escriba, hermano. Mientras más escribas, más le va a quedar. Es una técnica para que usted se le haga carne el conocimiento. Yo soy hijo del Rey, yo soy hija del Rey. Ahora, una cosa es importante, una cosa es clave, elemental, que según el Ellen White dice, que todo converso, que toda persona que se convierte, que pasa por las aguas del bautismo, debe nacer como misionero para el reino de los cielos. Pero según las estadísticas, que yo no sé quién las ha hecho, pero así se dice, que del 100% de la hermandad de la iglesia adventista, solo el 20-15% trabajan. Y el 85 o 90% daña el trabajo del 15 o 20%. Es lo que dicen. Yo no las he hecho, pero es lo que dicen. Así que quiere decir que el 80, 75, 90% de ese conglomerado pasó por las aguas, pero no ha nacido como un misionero para el reino de los cielos. ¿Qué me motiva a mí estar aquí sentado todas las mañanas con mi esposa junto a mí? ¿Qué nos motiva? Saber que hay personas que hay que salvar, que hay almas preciosas que se están perdiendo y que hay que salvarlas, que hay que confirmar a los hermanos y salvar almas preciosas. Así que Zorobabel es ese símbolo de personas que reconocen que tienen sangre real, que el Rey murió por ellos, que el Rey les dio el derecho al trono, que el Rey les dio el derecho al reino, que el Rey les dio el derecho a la dinastía. Hermanos míos, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Estamos por aquí de paso, somos peregrinos advenedizos, pero algún día iremos a nuestra casa, iremos a nuestro reino con nuestro Rey. Y lo único que yo necesito para extender ese reino, lo único que yo necesito es saber que soy hijo del Rey. Yo soy hijo del Rey. Y como soy hijo del Rey, voy a extender el reino de mi Padre. Vamos a poner numeral. Yo quiero extender el reino de mi Padre. Vamos a poner, hermanos, numeral. Yo quiero extender el reino de mi Padre. Porque es mi Padre. Y si es su reino, yo voy a trabajar en su reino.
porque es mi padre. Yo voy a extender y a defender el reino de mi padre. Eso se llama sentido de pertenencia. Zorobabel era descendiente de David, entonces asumió el rol protagónico. Tú eres descendiente de la sangre de Cristo, de la gracia del Señor. Entonces asume, pues. Asume. Ah, porque no es fácil, no apoyan, no importa, asume. Yo he hablado con personas maravillosas. Ayer con una hermana me decía, pastor, mi familia lo escucha. Mira, yo no soy el mejor predicador, de pronto soy un minúsculo, pero alguna cosa el Señor va a usar para que el mensaje llegue. Hay personas que solamente tú podrás llegarle con el Evangelio. Asume. Asume. Yo tengo gente reportada que en algún momento se van a bautizar en Ecuador, familiares seguramente, amigos, hermanos de otros amigos, etcétera. En España, en Estados Unidos, en Panamá, aquí en el área donde yo trabajo. No creas que la palabra de Dios queda en el aire. No creas que la palabra de Dios no trae frutos. Uno no sabe dónde la palabra va. El Espíritu es como el viento, que nadie sabe de dónde va, solo se siente que sopla. Así que la obra no es del hombre, la obra no es tuya, la obra es del Señor. Pero si tú quieres trabajar, si tú no trabajas por Dios, es porque tú no sabes que eres hijo del Rey. Porque tú no tienes sentido de pertenencia. Estás aquí por la inercia, por la ley del aguacate, pero no estás aquí porque has entendido que eres hija o hijo del Rey. Lo único que Zorobabel necesitaba entender para ponerse en marcha y liderar a los judíos que volvían para reconstruir el templo, que fue una obra totalmente difícil, era saber que él venía de la descendencia de David, que él era un legítimo heredero del reino. Y tú, hermano mío, por la sangre de Cristo, por la gracia de Cristo, por sus méritos, tú y yo somos auténticos herederos del reino, hermanos. Nosotros somos auténticos herederos del reino. Vamos a escribir, numeral, yo soy un heredero del reino. Yo soy un heredero del reino. Muy bien, vamos a tomar en serio ahora sí el sermón en esta mañana. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. Está hablando del mismo día. Capítulo 2, versículo 10 esto pertenece al versículo 10 en adelante en el contexto. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes. Mira, aquí me encanta esta parte y el libro de Ageo. ¿Por qué? Porque Ageo recibe la palabra de Dios, recibe la visión. Él recibe la visión, pero no era el encargado de implementar la visión. Él recibe la visión, pero no era el encargado de implementar la visión. Eso se llama no robarle la heredad a nadie. Todos tenemos una obra que hacer en el reino de los cielos. La oreja no puede ser boca, ni la boca puede ser oreja, dice Pablo. Cada quien en su lugar, cada quien con los dones que Dios le dio. No te metas en la herencia ajena porque puedes ser mal. En Estados Unidos, cuando tú tomas la herencia de alguien, tú pisas la yarda de alguien, el terreno de alguien y está en capacidad de defender su tierra. Eso es tremendo, eso yo no estoy de acuerdo, pero es así como se manejan las sociedades. Y hace 2 años atrás un europeo llegó a visitar a su suegro allí en Estados Unidos, no le dijo cosa como de película, de cuento, y se le apareció, imagínate, viene de Europa a Estados Unidos, se le aparece por detrás de su puerta el viejito, el suegro, solo, sin saber quién es, le dispara y mata a su yerno. Es complicado meterse en la heredad de alguien. Ageo recibe la visión, pero él entiende que su trabajo era recibir la visión y comunicar la visión. Quienes tenían que implementar la obra era Zorobabel y el sacerdote Josué. Pero hay personas que reciben la visión, quieren implementar la visión. Y entonces no dejan que el pueblo desarrolle. Esto es un concepto básico del liderazgo. Uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero es Dios quien da el crecimiento. Mira tú, cada vez que yo voy a un distrito con mi esposa, vamos a un distrito, y salimos, yo
yo le digo a mi esposa, cerremos la página. Todo lo que hubo que hacer se hizo. Y lo que no se hizo no se pudo hacer. Pero no es que no se pudo hacer porque no se quiso hacer. Y después cuando salgo de un distrito me dicen, pastor, venga a la Santa Cena. No, hermanita, que la oficie el pastor actual. Pastor, venga, bautíceme. Vamos a ver si es posible. Y se puede, si no, no. Porque yo hice todo lo que tenía que hacer con mi esposa para ese distrito. Salgo sin deudas. Espero que cuando esto termine, yo quede con mi conciencia tranquila. Haya cumplido, haya sido un siervo que le haya dado alimento al pueblo a tiempo y afuera de tiempo. Sin deudas, sin rencores, sin romance. Nosotros tenemos que ser siervos fieles, hermanos. Que terminemos lo que comenzamos. Mi madre decía, entre muchos de sus refranes, corrida de caballo, parada de burro. Zorobabel, Ageo entiende que la visión no era para él, la visión era para Zorobabel, el gobernante. Él comunicaba la visión y el gobernante la implementaba. Concepto de equipo, el cuerpo de Cristo. Ahí está el concepto que Pablo habla en Corintios, el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, la obra es de Cristo, la piedra fundamental es Cristo. Somos instrumentos, somos miembros de ese cuerpo. Y cada quien tiene su lugar. Y todos trabajamos en concierto o intentamos para honrar y edificar el cuerpo de Cristo. Tú no puedes ser el que recibe la visión, no puedes ser el que la implementa. No puedes ser el que siembra y cosecha. Hay cosas que uno hace en un lugar y después de muchos años se ven los frutos, malos o buenos. Porque yo en mi trabajo he visto después de que dejo un lugar con mi esposa, frutos buenos y frutos malos, frutos que alegran y también otros que decepcionan. Zorobabel, Ageo entiende eso y le pasa la visión. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá. La visión, el mensaje era, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y transformaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros, los que en ellos suben, vendrán abajo los caballos, sus jinetes, cada cual por la espada de su mano. Está hablando de un cambio de orden, de un cambio bélico que tiene que ver con los días de Zorobabel, pero también se puede aplicar a los días finales, porque esto es catástrofe, y los días finales serán catastróficos. No se pierda de a partir del martes próximo, 5 de la mañana, toda la semana, las plagas de Apocalipsis 15 y 16. Vamos a estudiarla aquí en este horario. Entonces, yo le decía a mi esposa ayer que a mí me gustan mucho las palabras que dice Ellen White cuando dice una ruina inminente le espera al mundo. Y no es que yo sea un profeta del desastre, yo soy un profeta bastante positivo. No que yo sea un predicador del desastre, yo soy un predicador bastante positivo. Me gusta predicar la palabra en positivo. Sin embargo, pues soy observador y veo que las sociedades, en vez de replantearse, se empecinan en sus actos. ¿Sí? Miren lo que pasa, como ya dije, en Estados Unidos, aquí en el país cercano, Costa Rica. Es tremendo. El ser humano está pesando muchas rayas. Por allí, científicos que crean ratones con genes humanos. Tonterías como esas. Entonces sí es lógico pensar que al mundo le espera una ruina inminente. Yo no entiendo cómo CNN sacó un reportaje ayer y estaba otra vez revisando en la madrugada, ahora a las 3, 4 de la mañana. Lo revisaba que dice que en países en Europa, en mares territoriales europeos, se encuentran mascarillas y guantes productos de esta crisis sanitaria. ¿Te imaginas? Con todo respeto, la estupidez, la irresponsabilidad de ciudadanos del primer mundo? También puede pasar aquí. Y aquí siempre ha habido pañales, pampers, en las playas, en los ríos, en los países hispanos, en todo el mundo. Toallas sanitarias. Cosas. Es que yo no entiendo.
Y según dicen científicos, estamos contaminando el mundo. Mi hija de 6 años sabe que estamos contaminando el mundo. No necesito ser científico para saber que estamos contaminando el mundo. Entonces, son relevantes las palabras de la Neshual cuando dice que en los días antes que Cristo venga, los animales del mar, como los peces, no se podrán comer. No porque no sean buenos ni aptos, sino por la contaminación. Yo hablo con un amigo de Brasil, me dice que en Brasil es muy difícil comerse un pescado, un pez o un pescado fresco, por la cantidad de mercurio que traen. Entonces, la crisis al mundo es inminente. Es una crisis catastrófica. No porque Dios lo quiera así, sino porque el hombre está llevando al hombre a ese barranco sin retorno. ¿Te imaginas tirar? Nosotros tenemos 11 años casados. Y desde el primer día que nos casamos, nosotros clasificamos la basura. Plásticos en una funda o bolsa, como le quiera decir, y orgánicos en otra funda o bolsa. Sacamos dos bolsas. Claro que no encontramos siempre la verde, pero ponemos en una negra todo lo que es plástico. Los niños los hemos educado. Y cuando me colocan una cáscara de guineo en la funda de los plásticos, se las hago sacar, pongan acá, le digo. ¿Qué me cuesta a mí clasificar la basura? Nada me cuesta a mí. Hay que colaborar. El hombre tiene un gen de autodestrucción único. Queremos vivir en bonanza, que queremos vivir con calidad de vida, pero estamos matando el sistema, el medio ambiente. Solo con el mal manejo de basura ya estamos contribuyendo a la debacle. Y si manejamos bien la basura, pues somos parte de la lenta solución o parte de una posible solución. Hermanos míos, la debacle es inminente, es inminente. El hombre no echa para atrás, el hombre se agudiza. Y eso es lo peligroso de ser una subcultura, que agarramos como copyright los valores de una sociedad decadente, que no está en capacidad para enseñarnos nada. La sociedad posmoderna es una sociedad decadente, que no está en capacidad ética para enseñarnos nada. Y lo triste es ver cómo sociedades religiosas agarramos copyright de sus principios no éticos ni morales, peor cristianos, y los traemos acá. Es una tontería, y algún día nos van a meter gato por liebre. Nos van a pegar donde nos duela, como decía el pastor el dominicano que habla allá en Miami. Bueno, cuando tú ves Netflix y ves tus tonteritas, pero cuando se mete con Cristo, ya ahí está mal Netflix. El día que nos toquen lo que nos duele, allí no está mal. Siempre estuvo mal. No, es que el sábado no puede ser cambiado, pero está mal también adaptarse a postulados éticos que no son correctos, pues. Así como pensar que los niños pueden ir a clase presencial, eso no es ético, no es moral, no respeta la vida. Así también un día cuando te cambien el día de reposo, también está mal, pues. Pero si ahora no fuiste capaz de parar tus principios bien puestos, tampoco podrás hacerlo acá. No, es que ahí es el sábado. No, es que ese es legalismo, pues. Mis hermanos, la sociedad posmoderna no tiene capacidad, está incapacitada éticamente, está incapacitada moralmente. Ahora quiero hablar sobre lo que realmente he venido a hablar hoy día. El versículo 23 para mí es la joya de Geo. Este es el texto que yo lo voy a llevar en mi corazón. Es como el de Nehemías, cuando Nehemías dice, yo puedo hacerles una semana de oración sobre Nehemías, y es preciosísima. Nehemías dice, Señor, acuérdate de mí, Señor, y de todo el bien que le hice a este pueblo. ¿Tú sabes cómo comenta el comentario bíblico adventista ese texto? No comenta nada. No le gusta. Dice, esta expresión es típica del carácter de Nehemías. Pero está en el canon, Es que es orgullo, eso no es orgullo. Esa es la satisfacción del deber cumplido. Siendo que los que escribimos somos del otro lado, pues. Los extravagantes nos escriben a veces.
No son los cautos quienes escriben. Pero el criterio, la expresión aparentemente extravagante de Nehemías es válida. Es como la expresión que vamos a leer ahora aquí. Señor, acuérdate de mí. Claro, acuérdate de mí y todo el bien que le hice a este pueblo. Claro, pues. Es lógico. Pero eso lo dice alguien que cumple, que termina una obra, que cumple el trabajo, que hace lo que tiene que hacer, que no mira si la sociedad está de acuerdo con él. Se hace lo que Dios le mandó a hacer. Esa gente está en capacidad de decirle a Dios, Señor, acuérdate de mí y de todo el bien que hice por este pueblo. Miren ustedes el versículo 23. En aquel día, dice Jehová, miren, en aquel día, en ese día donde los carros se han confundido, donde los tronos se han quitado, en ese día donde la tierra sea removida, en ese día donde los caballos caigan, los jinetes mueran, en aquel día, hay una recompensa para un siervo fiel. Esta es una analogía de la debacle final del mundo y de la recompensa a los siervos fieles, a las siervas y siervos fieles. Es una analogía. Dice así, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré. Ya no le va a hablar a través de Ageo. Ahora le habla directamente a Zorobabel. El mensaje es directo para él. Viene por Ageo, pero ahora se dirige a él. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Selatiel, siervo mío. Qué cosa más linda, hermanos. Yo no encuentro una expresión más linda en este texto que no sea esta frase, siervo mío. Yo cuánto daría por escuchar a mi Señor decirme a mis oídos, siervo mío. Pero me lo dice por su palabra, Siervo mío, yo soy siervo del Señor, yo no soy siervo tuyo, sino del Señor. Estoy para servirte, pero no soy tu siervo, soy siervo de Dios. Tú estás para servirme, pero no eres mi siervo, eres sierva de Dios. Tú eres siervo de Dios. Que el Señor te diga, Carly, Juana, Periquita, Laura, lo que es Juan, Francisco, siervos y siervas mías. Oh, cuán lindo será ese día cuando el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel, bien la actitud, buen siervo fiel, bien el oficio, buen siervo el sujeto, entra en el gozo del Señor. Es decir, que el oficio y el sujeto lo hicieron bien. Y se hizo bien el trabajo porque el sujeto es bueno. Porque no puede un árbol bueno dar malos frutos, ni el malo dar buenos frutos. Si el trabajo es bueno, es porque el siervo es bueno. Porque la sierva es buena, porque hay relación, hay esencia de conversión, hay cristianismo en el ser. Bien siervo, oh siervo mío, dice Jehová, no lo dice Ageo, no lo dice el hombre. ¿Qué importa lo que diga el hombre? Lo que diga Jehová es lo más importante. Un compañero un día me dijo a mí algo que me tocó, me dice, en una clase lo dijo, hablando sobre el tema de la aceptación. Los líderes tenemos crisis. Y Joyce Meyer, les recomiendo el libro de Joyce Meyer, Adicción por la aceptación. Es un libro maravilloso. Entonces ella trata la patología de los líderes, de las personas que somos adictas a la aceptación, que todos tienen que aceptarnos. Eso es imposible, no se le puede dar a todo el mundo. Unos nos aceptan, otros nos rechazan. Esa es la vida. This is the life. Sin embargo, este amigo dijo, este colega dijo, a mí no me importa lo que la gente diga de mí. O sea, sí me importa, pero no me preocupa tanto lo que la gente diga de mí. Tampoco me preocupa lo que yo mismo piense de mí. Porque yo me puedo equivocar y soy pecador. Soy malo, dijo él. Tampoco me preocupa lo que yo piense de mí. Engañoso el corazón. Lo único que me preocupa a mí es lo que Dios piense de mí. Porque es Él que me va a llegar a ser la persona que Él quiere que yo sea. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a decir amén, hermanos. Numeral. Yo quiero ser lo que Dios quiera que sea. Yo quiero ser lo que Dios quiera que yo sea. Vamos a escribir en numeral. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Te tomaré, dice Jehová, y te pondré
como anillo de sellar. Cosa maravillosa. Qué adjetivo calificativo. Qué ilustración. Qué metáfora más linda. Te tomaré como anillo de sellar. El anillo de sellar iba en este dedo de los reyes aquí. ¿Cuál dedo es en producción? No, miren, yo no sé los dedos. En la nula. Entonces, iba aquí, o a veces también iba en el dedo en medio, y al sellar, el sello era la palabra y la ley del rey. Es decir, que el sello era la certificación, era la placa de autenticidad que el documento salía con la autoridad del rey. Te pondré como sello no de Nabucodonosor ni de Ciro, sello de Dios. Te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. A Zorobabel no lo escogió Ciro. Ciro fue el instrumento. A Zorobabel lo escogió el Señor. A ti, mi hermano, te escogió el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Numeral, yo soy un escogido o escogida de Dios. Escribe, hermano, yo soy un escogido o escogida de Dios. Hermano mío, a ti te escogió el Señor. La persona que te dio el mensaje fue un instrumento. El pastor que te bautizó fue un instrumento circunstancial. Pero a ti te escogió el Señor y te pondrá como un sello de su amor, como dice Cantares. Él te escogió. Tú eres su hijo, eres su hija. No estás solo. Pero no eres un hijo para ser un hijo holgazán. No fuiste llamado para ser holgazán, como dicen los hermanos centroamericanos, para ser haragán, no. Fuiste llamado para emprender la obra. Ningún siervo será honrado sin terminar su trabajo. Ningún siervo será exaltado sin terminar su trabajo. Ningún siervo será condecorado sin terminar su trabajo. Tienes que terminar el trabajo. Eres llamado por gracia. La gracia nos llamó. Éramos pecadores y Dios tuvo compasión en Cristo por nosotros. Pero para el servicio tienes que poner todos los talentos, todo lo que tienes a la causa del Rey. Yo quiero colocar mis talentos en las manos y en la causa del Rey. Vamos a escribir, numeral, yo quiero colocar mis talentos en las manos del Rey de los cielos. Hermanos míos, Zorobabel terminó el templo. Obra tamaña, obra difícil, obra con bastante oposición, pero la terminó. Los hombres y mujeres de Dios son los que comienzan y terminan algo. ¿Qué pasó, hermano? No, es que no se pudo, no hubo apoyo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Tú no eres un hombre de Dios, entonces. Tú no eres una mujer de Dios. No, es que no se pudo, no, realmente que no. No hubo apoyo. Es que el diablo trabaja, es que ese es el trabajo del diablo, pues. Que no hay apoyo, pues. ¿Desde cuándo trabaja el diablo con el apoyo? ¿Desde cuándo tú eres el diablo que te pone la gente para que te apoye? No, te la quita. Es que el pastor no hubo presupuesto. ¿Desde cuándo el dinero importó? Mía es la plata y mío es el oro. Mis hermanos, allá en mi tierra, yo empecé en el ministerio. Yo estaba estudiando, volví de estudiar y empecé en el ministerio junto a mi esposa en un lugar, en un lugar que muy lindo, fue un lugar muy lindo, fue un lugar donde el Señor nos bendijo muchísimo. Y pasó una experiencia que yo nunca voy a olvidar. Yo tenía 27, 28 años. Estábamos recién casados. Era mi primer distrito, era mi primer contacto oficial con la iglesia. Yo había trabajado antes, pero había dejado para irme a estudiar. Siempre quise estudiar. Nunca me he conformado con lo que me dicen, con lo que me decían. Quise aprender más. Y recuerdo que un día nos propusimos plantar una iglesia en el pueblo rural más difícil del Ecuador.
donde el 70% en el año 2010, encuesta del INEC del 2010, era el pueblo con el mayor índice de analfabetismo en Ecuador. Es decir, que el 70% de las personas no sabían leer ni escribir. De los mayores de edad, el 70% no sabían leer ni escribir. Es decir, los padres y los abuelos no sabían leer ni escribir. Y llegamos a ese lugar para plantar una iglesia. Mi esposo y yo éramos dos jóvenes con entusiasmo y creo que aún no lo hemos perdido y que el Señor nunca permita que lo perdamos. La fe en la obra, en lo que se puede hacer. Y bueno, pues comenzamos a ver nuestra realidad. Y entonces yo dije, si la gente es analfabeta, no sabe leer ni escribir, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Meter el evangelio ahí en la cabeza? No. O decir, bueno, que como ellos no saben leer y escribir, para no desentonar, yo también voy a desaprender. ¿Te imaginas que yo os he dicho? Porque la gente aquí no sabe leer y escribir, yo también voy a desaprender. Es decir, que voy a olvidarme de leer y escribir, que eso no se puede olvidar nunca uno, pero me voy a declarar analfabeto por amor a ellos. No, pues no puedo hacer eso. La idea es sacarlos a ellos de la ignorancia de no leer y escribir y traerlos de a poco al grupo de personas que en el mundo sabemos leer y escribir. Después de eso el evangelio va a entrar a sus vidas. Entonces me busqué los materiales que ofrece el ADRA para eso. Y de muy pelado me gustó el trabajo de ADRA. Entonces, con mi esposa y hermanos jóvenes, apasionados, íbamos todos los sábados, todos los domingos, a enseñar. Por 3 meses enseñamos a la gente a leer y escribir. Y luego de eso comenzamos a darles los estudios bíblicos. Pero en ese caminar, el hermano que nos ayudaba allí como obrero bíblico, un gran hermano, le mando un abrazo grande, el hermano Víctor Alarcón, un siervo, un compañero de fórmula fascinante. Y él dice, pastor, en las visitas que estoy haciendo, me encontré con una hermana que ha sido adventista, pero de la Reforma. Y en ese pueblo no había un solo adventista, ni habían escuchado lo que era la palabra adventista. Un pueblo atrasado, totalmente atrasado. Campesino. Allá cuando mataban a una persona, cuando asesinaban a alguien, mataban a toda la familia. Si mataban a alguien, mataban a papá, a la mamá, a los hijos. Yo vi cortejos fúnebres de 5 féretros. Y yo un día vi y me metí en una tienda asustado. Le pregunté al tendero, no, es que mataron al señor y a toda la familia. Aquí se mata así para que no haya venganza. ¿Te imaginas? Año 2010 y un pueblo viviendo en la más vil anarquía social campesina. Y entonces me dice, pastor, conocí una ancianita que no tiene que comer, ha estado con hambre 3 días. Yo de lo que tenía le invité a comer un almuercito por allí. Y ella dice que algún día fue adventista. ¿En serio? Le digo, pues si es nuestra hermana hay que servirla, vamos adelante. Mi papá decía, la lengua compromete al cuerpo. Y yo sé lo que es. A veces me veo comprometido por mi lengua. Y le digo, vamos a ayudarla. En la ciudad habían 7 iglesias, en la ciudad donde yo vivía con mi esposa. 7 iglesias, todas en la ciudad, gracias a Dios. Era un distrito bastante parejo. Con muchas necesidades, pero era bastante parejo. Y recuerdo que la fuimos a visitar y la veo allí viviendo con unas vecinas y en ese momento que llegábamos, en ese momento literal la estaban botando a la ancianita de la casa. Una casa de caña, de madera, con escalera de madera, con bases de madera. La botan. Los pobres votando otro más pobre. Esa es la intolerancia humana, pues. El feo le dice más feo al que es feo. El pobre le dice más pobre al que es más pobre. Esa es la intolerancia. Así es. Desgraciadamente. Entonces,
la fuimos a buscar. ¿Y ahora qué hacemos? Le digo, hermano Víctor. Entonces el asilo de ancianos o el centro gerontológico de la ciudad donde vivíamos estaba cerrado. Lo habían cerrado por falta de mantenimiento, falta de recursos. Por viejitos había un montón, pero los habían mandado a sus casas, donde familiares, porque no había cómo, o los mandaron a la capital, a Guayaquil, a la cabecera, Guayaquil, porque no había cómo mantenerlos allí. Yo le dije al hermano Víctor, yo no estoy dispuesto a abandonar a esta hermana en la calle. O se la lleva usted o me la llevo yo. Gracias a Dios él dijo, yo me la llevo. Y la llevamos primeramente al asilo, estaba cerrado. Ahora, ¿cómo hacemos para que el asilo se abra? ¿Cómo íbamos a hacer para que el asilo se abra? Entonces fuimos a tocar las puertas, no se pudo. Entonces transformamos a las iglesias en asilos. Reuní a los hermanos en una reunión distrital, prediqué un sermón de esos que se incendia la iglesia para la gloria de Dios. Incendiamos la iglesia y les dije, cada mes una iglesia tendrá a esta hermana en su casa y le darán comida, con buena cara, sonriendo, la ayudarán a bañarse y el sábado mañana la traerán a la iglesia donde yo predique. Vean el rol y donde yo predique, ustedes llevarán a la hermana a la iglesia. Oiga, eso fue maravilloso. Yo no he visto nunca cosas así. Y entonces, y así fue. Cada iglesia la tenía en una casa los hermanos, se rotaban. Y si yo detecto maltrato, la quito y nunca más verán mi rostro por allí, les dije. Pero nunca hubo maltrato. La hermandad se portó a la altura. ¿Cómo extraño yo ese incidente? Y la llevaron. Hasta que ese acto llegó a los oídos de las autoridades del asilo. Y tanto fue el agua al cántaro que se acabó rompiendo. Víctor Alarcón nunca se desanimó ni se dio por vencido. Yo estuve 3 años en ese distrito con mi esposa. Allí tuvimos nuestro primer hijo. Nos cambiaron, nos llevaron a Guayaquil. Entonces, cuando yo volví para un evento de jóvenes, me llevaron a visitar el asilo que se había reabierto. Y cuando yo fui a ver a mi consentida, a la hermana Felicita, la fui a buscar sentadita esperándome. Y me dijo lo siguiente, pastor, me decían que usted venía. Y yo no quiero perder la memoria. Yo no quiero perder la memoria sin antes reconocerlo y decirle muchas gracias. Hermanos, yo en esa mujer escuché la voz de Dios que decía, bien hecho, buen siervo fiel. Y lo hicimos todos. Víctor Alarcón, los hermanos, los líderes de cada iglesia. Pero alguien tiene que encabezar, alguien tiene que comandar, alguien tiene que romper el molde. Y entonces la hermana vivió años maravillosos en ese asilo. Gracias a ella, todos los sábados, o la mayoría de los sábados, los hermanos, después que yo me fui, pasaron como 12 pastores después de mí. Y los hermanos iban a llevar cultos y mucha bendición llegó a ese lugar gracias a esa viejita que un día la agarramos en la calle. Gracias a la obra que se hizo con ella, otros ancianos, otros abuelitos fueron bendecidos. Hasta hermanas que eran enfermeras iban a hacer su trabajo voluntario allá, sus prácticas profesionales, y bendecían a esa viejita. Así que, hermanos míos, la obra de Dios no es en vano, pero alguien tiene que comenzar. Tú no vas a ser llamado buen siervo o buena sierva solo por la nominación a buen siervo o buena sierva. Tú vas a ser llamado a ser buen siervo o buena sierva cuando tú completes la obra que Dios te ha mandado a hacer. Cuando tú completes la obra que Dios te ha mandado a hacer,
entonces serás llamado buen siervo, buena sierva. Así que, hermano mío, yo te animo, te desafío a ser un buen siervo, una buena sierva. Porque el Señor te pondrá como sello. En el día malo, el que se acuerde del pobre, Dios se acordará de él en el día malo. Estará en su lecho de dolor, dice el Salmo 32. Y en el día malo, cuando el mundo esté colapsando, se esté cayendo, tú serás anillo de sellar en la mano del Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga. Vamos a orar ahora. Vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Gracias por darnos hoy el pan de cada día, que cada vez más es más relevante, más apremiante, Señor. Padre, abro mis ojos ahora para presentar, solo por los méritos de Cristo, nuestros pedidos a ti. Por la salud de Luis Fernando Vázquez, Lourdes Lescano pide por sus primos Rosario, Olmedo y Pamela, para que lleguen a los pies de Cristo. La hermana Sonia Jara pide por la vida espiritual de su hijo. El hermano Kennedy pide por su hermana América, está muy mal de salud y necesita una pinta de sangre. Señor, provee la pinta. Hermano Kennedy es un líder, un anciano. Así que, Señor, acuérdate de tu siervo y bendice a su hermana, Señor. David Bedoya pide por sus familias en Ecuador, Chile y sus cuñados que están en Estados Unidos, por la recuperación de los hermanos de Santiago, y agradece a Dios porque una persona aceptó bautizarse. Amén, Señor. La hermana Edith pide por la salud de su esposo e hijas. Xocar le pide por la provisión espiritual, física, económica para su familia en Venezuela, por sus amigos y familiares con quienes comparte la Biblia y devocionales, por la salud de Adriana Machaén y Joseidan. Padre, en tus manos colocamos los pedidos de Xocarle, Señor. Toca los corazones de sus familiares y sus amigos y provee todo lo que necesitan sus amigos y familiares. La hermana Cabrales pide por el abuelito de su hija Armando Lepri, está mal de salud, por Magali Ríos, está hospitalizada, y por su país Venezuela. Señor, bendice en estas personas al lindo país de Venezuela, Señor. Tierra linda, gente preciosa, bendícelo, Señor. Por la salud de la hermana Minerva, Señor, tu sierva, un motor en el distrito, en la iglesia, Señor. Levántala con el poder del Espíritu Santo, Señor. Por la salud de la familia Bustamante y Rosero Chávez. Bendice a mis amigos allá en Ecuador. Dale salud a la familia. Magda, Señor, esta muchacha que trabaja aquí, que es miembro de mi iglesia, es un ángel que anda por tantos lugares. Ayer estuvo por la comarca, Señor, bendícela. Y a sus compañeros, y que en ella, Señor, esos muchachos entiendan que tú los bendices y los cuidas, Señor. Por la vida espiritual de los hijos de Marta Miranda, por la salud de Sergio Prado, tiene atrofia cerebral, por la salud de los familiares de la hermana Idenis, por favor, escucha la oración de tu hija Idenis. Por Marcela Chinchay, tiene lupus, por la visión de Martín Laje y protección para Lili en su trabajo. Por la salud de la mamá, esposa e hijos de Abel Wong. Por la salud del niño Ángel Pacheco, tiene leucemia, por los que trabajan en la parte médica. Por mis iglesias, por este país hermoso que nos abre las puertas. Por toda América hispana y latina, por los Estados Unidos, por Europa, por todo el mundo, Señor. Ponemos en tus manos a tus hijos y ponemos todas estas oraciones en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Chao. Compartan el video. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana en el sermón de la mañana, en el sermón estelar. A las 5 de la mañana estamos aquí, 5 de la mañana. Y será un placer estar con ustedes. Chao. Buenos días.